Muy buenas amigos, muchas gracias por acompañarnos en este estudio de las dispensaciones. Hoy vamos a estar estudiando la cuarta dispensación, la promesa. La promesa que no solo Dios le hizo a Abraham, sino que nos hizo a todos nosotros, los descendientes de Abraham, los descendientes del Padre de la fe. Gracias por su atención. Muy buenas amigos, como ya es costumbre, voy a responder algunas de las preguntas que normalmente nos hacen antes de entrar al tema principal. Y la pregunta de hoy es si no soy pastor, que si me congrego. Por supuesto que sí, todos debemos congregarnos, todos debemos formar parte de un núcleo de cristianos, un núcleo de creyentes. Si uno toma del fuego una brasa encendida y la aparta, esa brasa se va a apagar. Debe permanecer en la fogata para que el fuego se mantenga y esa brasa se mantenga encendida. Así somos nosotros, tenemos que estar unidos, juntos, alabar a Dios juntos, adorar a Dios juntos, servir a Dios juntos, para que ese fuego y el calor del Espíritu nos envuelva y nos mantenga siempre listos para el Señor. Muchas gracias. Bien amigos, voy a dar lectura al capítulo 22 de Génesis, donde vamos a analizar la clave de la confianza de Dios en establecer un pacto de toda una dispensación con un solo hombre, con Abraham. Dice el verso 2 del capítulo 22. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a leer ahora en verso 7. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, verso 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Bien, hermanos y amigos,
Este es uno de los pasajes más tremendos en las Escrituras. Todos los que somos padres sabemos la manera en que amamos a nuestros hijos. Y ver la Biblia, leer la Biblia y notar cómo Isaac le pregunta a su padre por el cordero para el sacrificio sin saber que era él. Son textos bíblicos que por lo menos a mí me hacen un nudo en la garganta. ¿Cuánto más difícil sería para Abraham hablar con su hijo, llevarlo donde lo iba a sacrificar? Luego viene Dios y lo detiene. Pero en otra parte de la Biblia dice que Abraham confiaba en que Dios tenía poder incluso para levantar a los muertos. En otras palabras, Abraham estaba totalmente decidido a sacrificar a su hijo. Estaba determinado a hacerlo. Dios lo sabía y por eso Dios lo detuvo. Pero también en esta confianza y en esta obediencia de Abraham se fundamenta esa confianza de Dios para establecer el pacto con él. El sacrificio de Isaac, o el intento del sacrificio de Isaac, que fue interrumpido por el Señor, nos deja una enseñanza maravillosa. Recordemos que Abraham le dijo a Isaac: Dios proveerá el holocausto, Dios proveerá el sacrificio. Y eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Proveyó un sacrificio en lugar suyo y en lugar mío. Un cordero, sí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Así como ese carnero sustituyó a Isaac en el holocausto que hizo Abraham, igualmente el Señor Jesucristo vino como Cordero de Dios y nos sustituyó a nosotros. Se colocó Él en la cruz del Calvario. Tomó nuestro lugar porque el juicio debía caer sobre nosotros, no sobre Él. Esta es una enseñanza muy grande de la Biblia y tú tienes que aprovecharla. Si tú aún no lo has aprovechado, aprovecha esta sustitución que hizo el Señor, que tomó tu lugar, que tomó tus pecados para darte vida eterna, para que el Padre te vea a ti tan justo como a Él, como a Jesucristo. Por eso Él tomó tu lugar y mi lugar, para que el Padre nos vea justos, para que el Padre nos vea cumplidores de la ley. Amigos, vamos a dar lectura al capítulo 17 de Génesis, donde ya vamos a entrar a leer directamente, propiamente, lo que es ya el pacto de Dios con Abraham. Dice en el verso 1: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y en el verso 6 dice: Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo,
para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Bien, aquí entramos ya propiamente en lo que es el pacto de Dios con Abraham. Recordemos que toda dispensación comienza con un pacto, en este caso, el pacto con Abraham. Dios hace un pacto en todas las dispensaciones porque a Él le gusta dejar las cosas claras. Y esta dispensación es muy importante para Israel, para nosotros, porque Abraham no solo es padre de la nación de Israel, no es solo un patriarca de los israelitas, es un patriarca también de los árabes, es un patriarca también de Edom, es un patriarca de Madián, etc. Hay naciones, muchas naciones, que también descienden de Abraham. Y todo esto se fundamenta en la fe. Dios concerta este pacto con Abraham porque ha confiado en Dios. Abraham ha confiado en Dios, no le ha negado ni siquiera a su propio hijo. Dios establece que Abraham es un hombre de confianza, que Abraham es un hombre con el cual Dios puede pactar, hacer tratos. Y la Biblia lo llama el padre de la fe. Abraham está entre los grandes héroes de la fe que se enumeran en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11. Esta promesa, este pacto, promesa con Abraham, tiene que ver con nosotros, porque Abraham es padre de todos los que tenemos fe también, los que hemos creído en Dios sin haber visto las promesas cumplidas, simplemente le hemos creído. El Señor ama cuando alguien le cree a Él por su palabra, por lo que Él ha escrito, por lo que Él ha dejado escrito, sin pruebas, creer en lo que Él ha dicho, porque es Dios, porque es digno de confianza. Y nosotros somos de cierta forma descendientes de Abraham, porque Dios no solo le prometió que su descendencia sería como la arena del mar, algo terrenal, sino también Dios le prometió que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Ya estamos hablando de algo más, algo espiritual, algo celestial. Voy a pasar a dar lectura al libro de Éxodo, en el capítulo 3, y los versos 19 y 20. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Estimables amigos, Dios en alguna oportunidad le habló a Abraham y le dijo que su descendencia en algún momento serían esclavos en Egipto. Y le dijo incluso que estarían 400 años como esclavos en Egipto. Y si nosotros vemos las partes finales del libro de Génesis, nos daremos cuenta de que efectivamente hubo una hambruna que obligó a los descendientes de Abraham a llegar hasta Egipto.
Y en Egipto, Israel era algo así como nosotros, como cuando nosotros no habíamos entregado nuestro corazón al Señor, cuando no habíamos dejado totalmente cosas del mundo. Israel era algo así como nosotros. Nosotros estuvimos en Egipto, nosotros estuvimos en el mundo. Y la Biblia dice, de Egipto llamé a mi hijo. Dios saca de Egipto a su hijo. Fue una realidad con Israel, fue una realidad con el Señor Jesucristo, que en algún momento estuvo con sus padres en Egipto. Ahora bien, Egipto, el mundo, no es bueno para nadie, porque Egipto esclaviza, Egipto denigra a la persona, destruye a la persona, y sin embargo, sobre la persona todavía pesan las promesas de Dios. Sobre Israel, cuando estaba en Egipto, todavía pesaban las promesas que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y eran un pueblo seleccionado por Dios para hacer grandes cosas. Sin embargo, había una nación, Egipto, que los estaba oprimiendo. Y así es este mundo. Oprime y destruye a las personas, sean hijos de Dios o no, sean pueblo de Dios o no, sean gentiles o sean israelitas. La vida mundanal destruye a las personas. Y como esta dispensación hasta cierto punto es un tipo de nuestra vida, y Egipto y el faraón son tipos del maligno y del gobierno mundial oprimiendo a las gentes sobre las cuales reposan las promesas de Dios. Así que entonces los juicios de Dios para liberar a su pueblo cayeron sobre Egipto. Y estos juicios fueron grandes, fueron terribles. Los juicios sobre Egipto, al final de esta dispensación, son un tipo también de los juicios apocalípticos que van a caer sobre este mundo por no agradar, por no obedecer, por no seguir a Dios. 10 grandes plagas cayeron sobre Egipto. Plagas que denigraron y humillaron a los supuestos dioses que tenía Egipto. El dios del sol fue puesto en ridículo con 3 días de oscuridad. El dios del Nilo fue puesto en ridículo cuando se tornó en sangre y todo lo que había en él murió, etcétera. Todos los dioses de Egipto quedaron en ridículo porque Dios es más grande y más poderoso. Dios no solo le estaba hablando al faraón, Dios le estaba hablando a Egipto y le estaba hablando a Israel de qué tan grande y qué tan poderoso es Dios. Estos juicios sobre Egipto son un tipo de los juicios que caerán sobre el mundo, sobre el sistema mundial. Porque cuando yo digo mundo, no estoy hablando del planeta. Mundo en la Biblia se refiere al sistema mundanal, de personas y sistemas de gobierno en el mundo que se dejan usar por el enemigo, que viven conforme las reglas de vanidad y de poder y de riqueza y de opresión que rigen la mafia y que rigen muchos gobiernos en el mundo.
Lo que importa es gobernar, lo que importa es tener el poder, lo que importa es oprimir a los demás o sacarles toda la riqueza posible y no perder el poder, seguir de tiranos, seguir de dictadores el tiempo que sea indefinido, etcétera. Los vicios, el narcotráfico, las drogas, en fin, las guerrillas, etcétera, etcétera. Hay mano maligna, hay mano del enemigo detrás de todos esos sistemas que oprimen y destruyen la vida de ciudadanos, que le cortan la esperanza de salir y de sobrellevar la vida mejor a sus ciudadanos, que los obliga a salir de su país, de su tierra, porque ya no hay opciones, porque no hay esperanza, porque no hay un gobierno que permita una prosperidad, que permita que la persona por lo menos pueda forjar su propio futuro. Los juicios al final de cada dispensación nos recuerdan que Dios es tolerante, pero da un margen de tiempo. Esta dispensación abarca unos 500 años y luego viene la siguiente dispensación, que se llama la ley, donde Dios viene hablando todavía más, dando mejores y mayores revelaciones de su voluntad y de cómo es Él a la luz de su palabra. Muchas gracias.